Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase de teoría electromagnética donde continuamos con la unidad 1 de análisis vectorial. Vamos a empezar el tema con los diferenciales de longitud, área y volumen. Bueno, como en los problemas de campos electrostáticos y magnetostáticos, vamos a trabajar sobre conductores, sobre superficies y sobre volúmenes. Debemos empezar a manejar los diferentes diferenciales en cada uno de los sistemas de coordenadas. Entonces vamos a tener como ejemplo un diferencial de longitud. Como estamos hablando de sistemas de coordenadas ortogonales, pues vamos a tener tres direcciones. En el caso de las cartesianas, pues tendríamos a su x, a su y y a su z. Cada una de esas direcciones pues va a tener un diferencial, porque por ejemplo el conductor ubicado en el espacio puede en su longitud estar o tener las tres coordenadas en su hilo conductor. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, un diferencial de longitud va a tener el vector unitario de dirección, ¿sí? A sub 1, a sub 2, a sub 3. Si es un sistema de coordenadas rectangulares, sería a sub x, a sub y, a sub z. Si fuera un sistema cilíndrico, sería a sub ρ, a sub phi, a sub z. Bueno, ahora vamos a tener los coeficientes métricos h1, h2, h3. Resulta que cuando veíamos los sistemas de coordenadas, veíamos que, por ejemplo, en las coordenadas cilíndricas teníamos dos longitudes y un ángulo, ¿sí? Las dos longitudes fueran el radio ρ y la longitud z y el ángulo phi. Resulta que como estamos hallando una longitud, nosotros debemos convertir ese ángulo a una longitud. Para eso están los coeficientes métricos. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos definen esos coeficientes métricos para los tres sistemas de coordenadas ortogonales. En el caso de las coordenadas cartesianas, como las tres son longitudes, entonces esos coeficientes métricos van a ser igual a 1. En las cilíndricas, bueno, les contaba que teníamos dos longitudes y un ángulo. Entonces lo que corresponde a ρ y z, los coeficientes métricos van a tener un valor igual a 1, mientras que h2, que sería el coeficiente métrico que va a convertir el ángulo en una longitud, tendría el valor de ρ. Entonces al multiplicar el ángulo por ρ, estamos convirtiéndolo en una longitud. En las coordenadas esféricas tenemos una longitud que es r y dos ángulos, θ y phi. Entonces, para el caso del coeficiente de r, h1 es igual a 1. Y para el ángulo θ y phi, entonces tendríamos que multiplicar ese ángulo por r en el caso de θ, y vamos a tener que multiplicar, o digamos, el coeficiente para convertir en longitud el ángulo phi sería r seno de θ. Bueno, aquí en este cuadro tenemos el resumen de todos los diferenciales ya multiplicados con sus respectivos coeficientes métricos, ¿sí? Entonces tenemos los diferenciales de longitud, los diferenciales de superficie y el diferencial de volumen para los tres tipos de coordenadas ortogonales. Vamos a ver con más detalle cada una de estas diferenciales. Entonces comenzamos con el sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano.
Entonces acá en la figura tenemos ubicados los vectores de dirección, ¿sí? La figura representativa o el volumen representativo de las coordenadas rectangulares sería un cubo. Entonces, el diferencial de longitud para coordenadas rectangulares sería igual a de x en la dirección a su x más de y en la dirección a su y más de z en la dirección a su z. ¿Sí? Así está definido el diferencial de longitud. Vea que aquí, como el coeficiente métrico es 1, o sea, como las tres son longitudes, entonces este ya sería el diferencial de longitud. Los diferenciales de área. Resulta que en nuestra figura representativa del sistema de coordenadas rectangular tenemos un cubo. Ese cubo tiene 6 caras. Dependiendo de la cara que estemos estudiando, vamos a tener un diferencial. Entonces, tenemos acá el punto A, B, C y D. ¿Qué sería la cara frontal? La que estaríamos viendo aquí de frente. Esa cara frontal es la que tenemos acá en el literal A. Resulta que para conformar o construir esa área, nosotros planteamos un diferencial que va a recorrer en dos direcciones para formar esa superficie. Entonces, si nosotros colocamos el diferencial acá y lo desplazamos hacia arriba y hacia abajo, estaríamos desplazando el diferencial en la dirección Z. Entonces ahí es donde aparece el primer diferencial de superficie, de Z. Luego de haber desplazado hacia arriba y hacia abajo ese diferencial, entonces vamos a colocarlo acá. Acá tenemos el diferencial. Dijimos que lo desplazamos hacia arriba y hacia abajo, lo que se forma es una barra diferencial. Entonces acá saldría el primer diferencial, que sería de Z. Y luego lo desplazamos hacia los lados. ¿Sí? Al desplazarlo hacia los lados, lo que estamos haciendo es desplazarlo en dirección Y. Entonces aquí tendríamos el otro diferencial, que sería de Y. Entonces, para esa superficie, el diferencial sería de Y de Z. Adicional a los dos diferenciales, va a haber un vector dirección. Este vector dirección es el que está normal a la superficie. En el caso de de la superficie denotada por ABCD, la normal estaría apuntando hacia el eje X. Una forma de identificar esa normal es, primero, identificando los diferenciales. ¿Sí? En nuestro caso, pues nosotros identificamos de Y de Z. Nos faltaría la otra dirección, que sería la X. Entonces esa correspondería al vector unitario. Por ejemplo, esta superficie que tenemos acá en el cubo estaría encerrada por los puntos B, C, R y Q. ¿Sí? Que sería toda esta superficie. Entonces, lo mismo, el diferencial se tiene que desplazar hacia arriba y hacia abajo, o sea, sería de Z. Y si desplazamos en esta dirección, se estaría moviendo en X. Entonces tenemos que los diferenciales son de X de Z. Entonces la normal sería la coordenada que falta, o sea, en dirección a su Y, ¿sí? Que es la que tenemos acá.
Y por ejemplo la tapa superior, entonces el diferencial lo desplazamos primero en esta dirección, se estaría moviendo en X, y luego en esta otra y se estaría moviendo en Y. Entonces sería de X de Y, y la coordenada que nos falta, pues la normal de la superficie, estaría apuntando hacia AZ. Entonces ahí tendríamos tres caras. Ahora, ¿cuáles serían los otros diferenciales correspondientes a las tres caras faltantes? Bueno, entonces acá analizamos la tapa del cubo, vimos que era de X de Y en la dirección a sub Z. La base de ese cubo, que sería la cara contraria, entonces sería de X de Y, pero esta vez la normal no está apuntando hacia AZ positivo, sino hacia AZ negativo, entonces menos AZ. Este sería, digamos que esta es DS1, DS2, DS3, DS4, DS5. Esta cara lateral, que sería esta, los diferenciales son de Z de X, y la normal apunta hacia el eje Y positivo. Entonces la cara opuesta, la que no estamos viendo acá en la figura, sería el mismo diferencial, pero con dirección negativa, de X de Z en la dirección menos A sub Y. Y de S6, que sería la cara contraria a DS1, ¿sí? El diferencial sería de Y de Z pero en este caso el vector unitario no está apuntando hacia el eje X positivo, sino hacia el X negativo. Sería menos A sub X. Y ahí tendríamos las 6 superficies de ese cubo, definiendo cada uno de los diferenciales y la dirección. Y por último, pues el diferencial de volumen. Entonces volumen son 3 longitudes multiplicadas. Entonces acá tendríamos el de X, de Y, de Z. El diferencial de volumen nunca va a llevar vector dirección, ¿sí? Los únicos que llevan vector dirección van a ser los diferenciales de longitud y los diferenciales de área. Seguimos con el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos el diferencial de longitud, dl sería igual a de ρ por a sub ρ, más ρ de phi a sub phi, donde ρ es el coeficiente métrico que convierte este diferencial de ángulo en una longitud, y de z a sub z. En el caso del área, de los diferenciales del área en coordenadas cilíndricas, pues tenemos que identificar las áreas que se pueden presentar en un cilindro. Una es la del cuerpo del cilindro. 2 son las tapas, la tapa superior o la tapa inferior. Y una tercera sería si el cilindro no está completo, o sea, no es un cilindro de 360 grados, sino como el que tenemos en la figura, donde phi va de 0 a 90 grados. Digamos que se corta ese cilindro en 90 grados y tenemos esta figura. Entonces tendríamos las paredes laterales del cilindro. Entonces acá en los diferenciales de área,
Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el literal A el cuerpo del cilindro. Entonces nosotros planteamos un diferencial con el que vamos a construir esa superficie. Ese diferencial, si lo desplazamos hacia arriba y hacia abajo, ¿sí?, lo estaríamos desplazando en la dirección Z. Entonces ahí es donde aparece el primer diferencial de Z. Resultado de ese desplazamiento, lo que se forma es una barra diferencial, que ahora la vamos a hacer girar en torno al eje Z, ¿sí?, para formar esta superficie curvilínea. Entonces, al desplazarla con respecto al eje Z, nos estamos desplazando en phi. Ahí es donde aparece el otro diferencial de phi. Y como necesitamos convertir este ángulo en una longitud, entonces lo multiplicamos por rho de phi. Entonces, en este caso tenemos de z de phi, nos falta la otra dirección, que sería rho. Ese rho forma el vector unitario, que es normal a la superficie. Entonces, la superficie completa sería rho de phi de z en la dirección a su rho. Sería ds1. ds2 sería la pared lateral. Vamos a borrar acá esto que hicimos. Entonces, las paredes laterales, por ejemplo, sería la que conforma el punto S, P, Q, R, y la que no estamos viendo sería DA, B, C, que es la que está, digamos, escondida, no está aquí a primera vista. Entonces, aquí el diferencial sería lo mismo, de rho, ¿sí?, de Z. Si lo desplazamos hacia arriba y hacia abajo, estaríamos desplazando en dirección Z, y luego lo desplazaríamos desde Z hacia afuera, o sea, sería de rho. Entonces, si acá tenemos de Z y de rho, nos falta la otra coordenada, que sería phi. Entonces, tendríamos que el diferencial de superficie completo sería de rho de phi, de rho de z en la dirección a su phi. ¿Sí? Acordarse que la dirección a su phi es positiva en sentido antihorario. ¿Sí? O sea, el vector normal a su phi sería este. Y por último tenemos la otra superficie que se puede presentar de este 3, que sería la tapa. En este caso DS3 está describiendo la tapa superior. ¿Por qué? Bueno, acá sobre esta cuarto de círculo nosotros podemos dibujar el diferencial. Ese diferencial lo vamos a desplazar desde el eje Z hacia afuera. Vamos a borrar acá mejor. Entonces ese diferencial se desplazaría desde el eje Z hacia afuera en dirección de rho. Entonces este sería de rho.
acá este arco, bueno, eso aquí va a formar como una especie de barra diferencial que lo que va a hacer es rotar alrededor del eje Z. Entonces se estaría desplazando un dφ. Como este es un ángulo, entonces el coeficiente métrico ρ lo convierte en longitud. Entonces tendríamos ρ de φ de ρ en la dirección a sub z. Como estamos en la tapa, la normal de esa superficie es en la dirección a z positiva. Ahora, si planteamos lo mismo en la base de ese cilindro, entonces acá tendríamos de ρ de φ, pero en este caso la normal va en dirección menos az. Entonces podemos ponerle acá ds4 igual a ρ de φ en la dirección az, menos a sub z, perdón. Y por último tenemos el diferencial de volumen. Entonces, como les comenté, un volumen es la multiplicación de tres longitudes. Entonces ahí tenemos los tres diferenciales, ρ de φ de z. Pero como de φ es un ángulo, entonces va a multiplicar con la letra ρ para volverlo una longitud. Y ahí tenemos el diferencial de volumen. Lo mismo, solamente van a llevar vector dirección unitaria, los diferenciales de longitud y los diferenciales de área. Diferencial de volumen nunca va a tener vector dirección. Y por último tenemos el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, en el caso del diferencial de longitud, tenemos que dl sería igual de r a sub r más r de teta en dirección a sub teta más r seno de teta de phi en la dirección a sub phi. Entonces acá en este caso r sería un coeficiente métrico y r seno de teta sería el otro coeficiente métrico. Siempre vamos a encontrar que el de L va a estar las tres direcciones con los tres vectores unitarios, los tres diferenciales para conformar ese vector de longitud. Los diferenciales de área, entonces por ejemplo vamos a tener el del cuerpo de la esfera, o sea, el que corresponde aquí a la superficie de la esfera, donde este sería nuestro diferencial. Si lo movemos hacia abajo y hacia arriba, teniendo como eje el origen de coordenadas, entonces se estaría moviendo en un d teta multiplicado por el coeficiente métrico, entonces nos quedaría r de teta. Y luego, pues aquí se ve que se forma la barra diferencial. Esa barra diferencial la vamos a mover en dirección phi para formar esa esfera. Entonces sería de phi, pero lo multiplicamos por el coeficiente métrico para volverlo longitud. Lo que al final, pues bueno, esto sería r de teta, r seno de teta por de phi. Al multiplicar nos quedaría r cuadrado seno de teta de phi en dirección a su r. Entonces vean, los dos diferenciales de teta de phi, nos faltaría la otra coordenada r, entonces se correspondería al vector unitario. Bueno, si la esfera no es completa, sino digamos que está cortada a la mitad, entonces acá esta esfera tendría una base. Entonces lo mismo,
Acá en la base nosotros planteamos un diferencial. Ese diferencial se va a mover del origen hacia afuera, o sea, en un dr, y luego para formar la circunferencia, bueno, aquí forma la barra diferencial, y esa barra diferencial lo vamos a mover para formar el círculo. Entonces, ¿en qué ángulo lo movemos? En phi. Entonces sería de phi. Como es un ángulo, entonces necesitamos multiplicarlo por el coeficiente métrico r seno de teta de phi para volverlo longitud. Entonces ahí tendríamos de S2, esta podría ser la 1, ¿sí? Entonces acá tenemos las dos coordenadas de R y de phi. Nos faltaría la otra, que sería teta. Entonces ese teta forma el ángulo normal, el vector dirección normal en dirección a subteta. Y la otra superficie que se puede presentar sería esta lateral, ¿sí? Ya analizamos el cuerpo de la superficie, que es esta, la tapa o la base, ¿sí?, que sería DS2, y DS3 serían los cortes laterales. Entonces en este caso, del origen hacia afuera se movería en DR. Eso forma una barra diferencial que vamos a desplazar de arriba hacia abajo, o sea, en teta. Entonces sería de teta. Y como acá en los diferenciales tenemos r y teta, la otra coordenada correspondería a la normal de la superficie, o sea, a su phi. Entonces sería ds3. Esas serían las tres ejemplos de superficie que podemos encontrar en un sistema de coordenadas esférico. Y el último, el diferencial de volumen. Entonces tenemos las tres longitudes, la longitud, los dos ángulos. Entonces sería dr, que multiplica a r de teta por r seno de phi. Las dos r se combinan, quedan al cuadrado, y la función trigonométrica teta. Y ese sería el diferencial de volumen. Entonces las mismas características de los sistemas anteriores. El diferencial de longitud tiene área, tiene vector dirección, y el diferencial de área también tiene su vector dirección unitario. El único que no tiene vector dirección es el diferencial de volumen. Entonces vamos a realizar un ejemplo donde pongamos en práctica esos conceptos de diferenciales de línea, de superficie y de volumen. Entonces este es el ejercicio 3.1 de la SADICO. Remítase a la figura 3.26. Entonces es este que tenemos acá. En la figura nos identifican cuáles son las direcciones. Entonces, por ejemplo, que hacia abajo sería subteta, en esta dirección sería su phi, y en esta sería su r. Por los vectores dirección sabemos que es un sistema de coordenadas esféricas. Bueno, acá tenemos un volumen que, digamos, se recortó y salió de una esfera. Nos dice que ignoremos las longitudes diferenciales e imagine que el objeto forma parte de un cascarón esférico. Bueno, el problema nos vuelve a dar la pista que debemos resolver el problema por el sistema de coordenadas esférico. Así se le podría escribir como
R varía de 3 a 5, teta de 60 a 90 grados, phi de 45 a 60, donde la superficie R igual a 3 equivale a los puntos A, E, HD. A, E, HD, o sea que esta superficie que está encerrando esos 4 puntos corresponde al valor de R igual a 3. La superficie teta igual a 60 grados serían los puntos AE, FB. AE, FB. O sea, esta etapa superior estaría a teta 60 grados. Y la superficie phi igual a 45, que estaría acotada por los puntos AB, CD. Entonces este plano estaría a 45 grados. Entonces, según esa descripción, podríamos inferir que si esta superficie a que encierra A, E, HD es R3, entonces esta superficie correspondiente a los puntos BC, FG sería R igual a 5. Y si la etapa superior está en teta 60 grados, la inferior estaría a 90 grados. Bueno, nos piden la distancia de H, nos piden la distancia FG, o sea, la distancia que hay entre este punto F y G, el área de la superficie AE, HD, el área de superficie AB, DC, o sea, esta cara, y el volumen del objeto. Entonces, como el problema está descrito en coordenadas esféricas, entonces tendríamos que utilizar estas fórmulas de diferenciales de longitud, área y volumen para resolver el problema. Entonces vamos al tablero. Aquí tenemos de nuevo el enunciado y la figura. Entonces lo primero que nos piden es la distancia del punto D al H. ¿Sí? Entonces tenemos que esa distancia sería este recorrido. Como es un sistema de coordenadas esféricas, entonces vamos a tener que el DL sería igual a DR más, DR a su R más R de teta a sub teta más R seno de teta a su phi. El problema nos dice que ignoremos las longitudes diferenciales. O sea, nos está pidiendo que por ahora no tengamos en cuenta los vectores de dirección para hallar esa longitud. Entonces, para hallar la longitud, pues tendríamos que, como esto es un diferencial, para obtener longitud tendríamos que integrar. Como integramos a este lado, tendríamos que integrar al otro lado de la igualdad también.
Entonces aquí ya tendríamos L sería igual a la integral de R más la integral de R de teta más la integral de R seno de teta. Acá me faltó el de phi, aquí también el de phi. Bueno, entonces vamos a analizar nuestra figura. Entonces, como me están pidiendo la longitud del punto D al H y observando acá esta información, vemos que nuestro desplazamiento del punto D al H se estaría haciendo en la dirección a su fin, por lo que en este caso estaría variando phi, teta sería constante, teta sería igual a 90 grados. Acuerde que el problema nos decía que esta tapa superior estaba a 60, por lo que nuestra tapa inferior debe estar a 90 grados. Y R también es constante porque nos estamos moviendo en esta dirección y no en esta. Acá nos indica la figura que esto es de R. ¿Sí? Entonces solamente nos estamos moviendo en phi. Entonces según eso vamos a tener que R sería igual a 3. Como no estamos desplazando en R, entonces el límite superior también sería 3. Al realizar la integral, esto nos daría 0. Teta lo vimos, es 90 grados, o sea, pi medios. Y como no nos estamos desplazando en teta, sería también hasta pi medios. Al hacer la integral, esto nos da 0. Y nos queda phi. Vimos que en phi sí nos estamos desplazando. Entonces, phi sería igual el problema nos dice que phi varía de 45 grados a 60 grados. O sea, desde el punto D estaríamos a 45 grados y al movernos hasta H alcanzaríamos los 60 grados. Entonces nos vamos acá. Entonces pi iría de 45 grados, o sea, pi cuartos, hasta 60, que serían pi tercios. ¿Sí? Para hallar longitudes es mejor expresar los ángulos en radianes que en grados. Entonces vamos a tener que L sería igual a, como estamos integrando con respecto a phi, R es constante y seno de teta es constante. R seno de teta, que multiplica la integral de pi cuartos a pi tercios. ¿De qué? De phi. Bueno, entonces en el análisis que hicimos, vimos o hallamos que R
era igual a 3, teta era 90 grados, o sea, pi medios. Entonces tendríamos que 3 multiplicado por seno de teta sería seno de pi medios por la integral de phi. Entonces phi sería igual, phi estaría evaluado entre pi cuartos y pi tercios. Bueno, esto sería igual a 3 que multiplica a seno de pi, que es 1, y aquí sería multiplicado por el límite superior menos el límite inferior, y esto nos daría pi cuartos, que sería igual a 0.25 unidades de longitud. Unidades de longitud porque no nos están diciendo en qué sistema o qué unidades tiene nuestra figura. Ahora nos piden la distancia entre F y G. Entonces acá está el punto F y nos vamos a desplazar hasta G. Vea que el sentido de desplazamiento es el mismo que a sub teta, o sea, nos estamos desplazando en dirección a sub teta. Entonces vamos a tener que teta varía de 45, vamos a mirar, teta varía desde 60 a 90, perdón. Entonces acá sería de pi tercios a pi medios. R es constante. Entonces el ejemplo nos decía que este plano estaba en R igual a 3, por lo que este plano debe estar en R igual a 5. Y phi, entonces veamos que este segmento FG phi también sería una constante, no se está desplazando en phi sino en teta. Teníamos que phi era 45 en este punto y en h era 60 grados o pi tercios. Entonces si proyectamos este punto hasta acá, phi sería igual a pi tercios. Bueno, entonces nos vamos a resolver B. B. Entonces lo mismo, tenemos el diferencial de longitud dr en dirección a su r más r de teta en dirección a sub teta
más r seno de teta de phi en la dirección a su phi. Entonces lo mismo, integrando ambos lados. Entonces aquí al lado izquierdo de la igualdad tendría la longitud. Acá tendríamos dr más la integral de r de teta más la integral de r seno de teta. Bueno, aquí lo mismo que en el ítem anterior, obviamos las direcciones. Acá tendríamos L. R, vimos que no variaba. R está en el plano o valía igual a 5. Es constante, entonces este es igual a 0. Teta va de pi tercios a pi medios y phi es también constante. Sería igual a pi tercios, por lo que esta integral sería 0. Entonces verificamos. R igual a 5, phi igual a pi tercios. Listo. Entonces nuestra longitud sería igual. Estamos integrando con respecto a teta. R es constante. R dijimos que valía 5. Entonces 5 que multiplica a la integral de teta. Bueno, esto sería igual a 5 que multiplica a pi medios menos pi tercios. Y L sería igual esto nos daría pi sextos que multiplica 5. Entonces tendríamos 5 pi sextos. Que sería igual a 2.617 99. Bueno, y esa sería la longitud entre los puntos F y G. Entonces 2.618, verificando, sí, nos da igual. Haciendo el redondeo, y ahora nos vamos para el área de la superficie AEHD. Entonces vamos a borrar acá. Entonces el área AE HD correspondería a este plano. Tenemos acá. Entonces, si colocamos nuestro diferencial, vamos a colocarlo de esta forma. Entonces, si lo desplazamos en este sentido, correspondería a phi. Entonces ahí ya formamos una barra diferencial que luego desplazamos en este otro sentido, que sería en dirección a subteta. Entonces la superficie sería en este sentido sería R de phi
sería R seno de teta de phi. En este otro sentido sería R de teta, por lo que tendríamos R cuadrado seno de teta de phi de teta. No tenemos en cuenta el vector dirección, no tienen que ignoremos esa parte, pero si lo necesitáramos, acá tenemos de phi, tenemos de teta, nos faltaría la dirección a su r, entonces sería con dirección a su r. Bueno, tenemos C, tenemos que el diferencial lo hallamos allá, era R cuadrado seno de teta de phi. Bueno, para obtener la superficie pues tenemos que integrar a ambos lados. Entonces integrando al lado derecho vamos a tener la superficie. Acá tendríamos la integral doble, son dos diferenciales de R cuadrado seno de teta de phi. Entonces teta va de pi tercios a pi medios, phi va de pi cuartos a pi tercios. ¿Sí? Verificamos. Teta va de 60 a 90 y phi de 45 a 60. Listo, ya tenemos ahí verificados los límites. Entonces procedemos a realizar la integración. Bueno, como estamos integrando con respecto a teta y phi, r es una constante y en ese plano r es igual a 3. Entonces, sacándole la integral, nos quedaría 3 al cuadrado, que multiplica a seno de teta de phi. Bueno, entonces integramos primero con respecto a teta. Ese sería igual, acá sería 9, la integral estaría de pi cuartos a pi tercios de phi, e integrando el seno tendríamos que es menos coseno de teta entre pi tercios y pi medios. Bueno, esa integral pues ustedes lo pueden hacer fácilmente utilizando la calculadora. Entonces acá nos quedaría 9. Haciendo esta integral nos quedaría phi entre pi cuartos y pi tercios. Y acá todavía no hemos evaluado coseno de teta entre pi tercios y pi medios. Bueno, entonces acá sería superficie igual a 9, sería pi tercios menos pi cuartos,
menos coseno de teta, perdón, coseno de límite superior, pi medios, menos el límite inferior, pero menos por menos, más coseno de pi tercios. Bueno, entonces empleando rápidamente la calculadora, aquí vamos a tener que aquí sería pi 12avos y acá sería igual a 1/2. Bueno, entonces la superficie sería igual a 1.178 redondeando en 1. Entonces miramos acá, verificamos el resultado, 1.179. Depende de cuántos decimales haya usado en pi para calcular la respuesta, pero se acerca bastante, 178. Listo. Bueno, y tenemos ahora el área de la superficie ABDC. Bueno, esto vamos a borrar acá. Entonces el área denotada por los puntos AB, CD, que sería esta cara lateral de ese volumen que nos dieron. Entonces, superficie. Entonces vamos a tomar nuestro diferencial. Entonces desplazamos en esta dirección, ¿sí? Estaríamos desplazando en dirección a su R. Entonces el ds sería dr. Luego de hacer eso, pues se forma una barra diferencial que vamos a desplazar en esta dirección para formar esa superficie, hacer el barrido de toda esa superficie. Entonces, si nos desplazamos en esta dirección, estaríamos desplazándonos en teta. Entonces sería r seno de teta por d, no, ahí sería r de teta. Para convertir teta en longitud, el coeficiente métrico sería r. Entonces, acomodando, ds sería igual a r de teta de r. Si necesitáramos la dirección, entonces acá tenemos teta, tenemos r, la que falta sería phi, entonces sería a sub phi y tendría el signo negativo. ¿Sí? La normal de esta superficie está en esta dirección, que es contraria a la de phi, entonces ahí sería menos a sub phi. Pero como el problema nos dice que obviemos ese vector dirección, entonces no vamos a tener en cuenta este menos a sub phi. Entonces tenemos que r
va de 3 a 5 según el enunciado, y teta va de 60 grados, que es esta parte de arriba, a 90 grados. Entonces vamos acá, entonces nuestro diferencial tenemos que es r de teta de r. Para obtener la superficie tenemos que integrar a ambos lados. Integral de r de teta de r. Entonces aquí sería la integral doble, donde teta iría de pi tercios, o sea 60 grados, a 90 grados. Y r iría de 3 a 5. Bueno, resolviendo esa integral doble, nos quedaría r cuadrado sobre 2 entre 3 y 5, que multiplica a la integral de teta, sería teta entre pi tercios límite inferior, pi medios límite superior. Bueno, entonces aquí nos quedaría límite superior al cuadrado, 25 medios menos 9 medios por pi medios menos pi tercios. Uy, aquí se me cruzó, vamos a ponerle acá esto. S sería igual a 4 tercios de pi, que sería igual a 4.18879 unidades de área. Observen que aunque el punto aunque el plano ABCD estaba en phi 45 grados o pi cuartos, vea que en la definición del DS no hay phi, entonces en ese caso no nos importa o no interviene el valor de phi para la superficie. Bueno, aquí tenemos que 4.189, que si redondeamos el resultado que obtuvimos, entonces tenemos el mismo valor. Y por último nos piden el volumen del objeto. Entonces este sería el D. El E sería el volumen. Si revisamos las fórmulas de volumen, tenemos que el dB es igual a r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Entonces, para obtener el volumen
Entonces integramos a este lado, por lo que también debemos integrar al otro lado. Entonces el volumen sería igual. Como tenemos tres diferenciales, entonces sería la integral triple de r cuadrado seno de teta de r de teta f. Entonces r va de 3 a 5, teta va de pi tercios a pi medios y phi de pi cuartos a pi tercios. Bueno, entonces integrando, aquí nos quedaría r al cubo sobre 3, límite superior 5, límite inferior 3, integrando teta sería menos coseno de teta entre pi tercios y pi medios, e integrando con respecto a phi de pi cuartos a pi tercios. Bueno, entonces aquí pues podemos utilizar la calculadora y hallamos ese valor. Es igual a 4.276 unidades de volumen. Entonces ahí ya tenemos resuelto el ejemplo con relación a unidades de longitud, a diferenciales de longitud, superficie y volumen. Bueno, ahora vamos a extender el concepto de integración que vimos en el ejemplo anterior a los casos en los que el integrando implica un vector. El primer caso es la llamada integral de línea. Entonces tenemos un campo vectorial A en el espacio. Nosotros planteamos una trayectoria tal que encierre las líneas de ese campo vectorial. Resulta que ciertos campos ejercen a su alrededor cierta influencia, ¿sí? Entonces, en este caso, la integral de línea nos va a representar la componente tangencial de ese campo a lo largo de la curva L. Entonces, llevando como ejemplo a los campos, a teoría electromagnética, A puede ser un campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético, si hay, por ejemplo, un hilo de cobre encerrando líneas de flujo de ese campo magnético, lo que va a pasar es que va a inducir una corriente en ese filamento de cobre que utilizamos para encerrar las líneas de campo. Entonces, la integral de línea nos permite calcular la circulación del campo A alrededor de esa trayectoria cerrada L. Y esta es la expresión para la circulación. Vea que la integral trae este símbolo, nos indica que se debe hacer sobre una trayectoria cerrada. A sería el campo vectorial. Entonces, como es un campo vectorial, tiene magnitud y dirección. Ese campo vectorial pues
se le hace el producto punto con el diferencial de longitud, por lo que la circulación será una cantidad escalar. Acuérdense que cuando hacemos el producto punto se eliminan los vectores de dirección y solamente queda magnitud. Veamos un ejemplo. Tenemos el ejercicio 3.2 de la SAICO. Nos piden calcular la circulación del campo vectorial A alrededor del borde L definido por, bueno, vemos que ρ va de 0 a 2, phi de 0 a 60 grados y z igual a 0. Entonces acá tenemos, bueno, x, y, por lo que el eje z vendría saliendo de la pantalla. Acá nos da el sentido de la circulación, ¿sí? Y debemos hallarla. Entonces vamos al tablero para resolver el ejercicio. Aquí también tenemos el enunciado. Entonces nos están pidiendo la circulación. Entonces la circulación será igual integral de línea a punto de L. El vector A está en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Aquí tenemos el vector dirección a su ρ y a su z. Entonces nuestro dl también debe estar en coordenadas cilíndricas. Entonces consultamos las fórmulas y tenemos que el dl es igual bueno, tenemos ahí ya nuestro diferencial de longitud correspondiente al dl de la ecuación de circulación. Entonces, al resolver esa integral de a punto dl, debemos observar que nuestro camino no es continuo. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos desplazando en ρ. Luego aquí en esta parte nos desplazamos en phi y luego volvemos a desplazarnos en ρ, por lo que esta expresión debería dividirse en un a punto de L 1 más a punto de L2 más a punto de L3. O sea, tendríamos 3 integrales. ¿Por qué? Porque no es continua la trayectoria. Vamos a llamar a esta trayectoria número 1, número 2 y número 3. Entonces vamos a comenzar con la primera. Entonces tenemos que trayectoria 1 sería a punto de L1. Entonces el vector, bueno, aquí tenemos la integral, sería ρ coseno de phi
a su rho más z seno de phi a sub z. Punto de rho a su rho más rho de phi a su phi más de z a sub z. Al resolver ese producto punto, vamos a tener que nos quedaría rho coseno de phi por de rho más a sub z, punto a sub z, entonces nos queda z seno de phi de z. Entonces, como el campo vectorial no tiene componente en la dirección a sub phi, entonces no vamos a tener el diferencial de phi. Aquí por propiedades de la integral, entonces podemos separar en dos integrales. Rho para la trayectoria 1 va a ir de 0 a 2. Acuérdense que rho se mide desde el eje z. El eje z pues está saliendo de la pantalla. Entonces de 0 a 2. Entonces rho iría de 0 a 2. De z, diferencial z. El enunciado nos dice que z está, o z es igual a 0. Entonces, por lo que aquí vamos a tener que z es igual a 0. Como no hay variación en z, esto sería 0, esto es 0 y toda esta integral es 0. Nos queda solamente la integral de esta expresión, rho coseno de phi. Como estamos integrando con respecto a rho, phi es constante. Phi, ¿cuánto valdría? Bueno, tenemos que phi se mide del eje x positivo en sentido antihorario. Como se encuentra sobre el eje x, phi vale 0. Entonces podríamos sacar acá como constante coseno de phi, pues coseno de 0, igual a la integral de rho por de rho. Multiplicado entre 0 y 2 de rho de rho. Bueno, resolviendo, coseno de 0 es 1 y la integral sería rho cuadrado sobre 2 entre 0 y 2. Y tendríamos que para la trayectoria 1, a punto de L1, la circulación es igual a 2. Bueno, ¿qué unidades tiene la circulación? Bueno, ahorita como estamos tratando cantidades vectoriales de forma general, no tenemos unidades. Pero por ejemplo, si A fuera un campo electroestático o magnetoestático, ya sí esa circulación tendría su unidad respectiva. Ahorita como estamos tratando los campos vectoriales de forma general, no le estamos colocando unidades a este campo vectorial, por lo que nuestra respuesta no tiene unidades. Bueno, ahora vendría la trayectoria 2. La trayectoria 2 es este arco de circunferencia. Entonces, la trayectoria 2
tendríamos que el de L es el mismo, de ρ en dirección a su ρ, y el campo vectorial también es el mismo, ρ coseno de phi en dirección a su ρ más z seno de phi en dirección a sub z. Entonces, como vemos que tanto el diferencial como el campo no cambia, pues nuestro producto punto tampoco va a cambiar, ¿sí? Va a ser el mismo. El diferencial de longitud no cambia, el campo no cambia, entonces el resultado del producto punto sería el mismo. Entonces acá tendríamos a punto de L de la trayectoria 2 nos daría ρ coseno de phi a sub ρ, perdón, sin el vector dirección, más z seno de phi de z, y acá nos queda de ρ. Bueno, integrando, bueno, tenemos que z sigue valiendo 0, entonces toda esta expresión es igual a 0, y nos quedaría la integral de ρ coseno de phi de ρ. El diferencial nos dice los límites de integración. Listo, entonces nos vamos a la figura. Entonces vamos a integrar de este punto hasta este otro. En este punto ρ vale 2, en este otro punto ρ vale 2. Por lo que aquí sería 2 hasta 2. Resulta que el que está variando en esa trayectoria, en ese arco, en ese arco, es phi. Pero al realizar el producto punto, no nos quedó el diferencial de phi. Por lo que si nosotros hacemos la integración con respecto a la variable ρ, esto nos daría 0. Por lo que el resultado en la trayectoria 2 sería 0 para la circulación. O sea que el campo A no tiene componente tangencial sobre este arco de círculo. Y nos faltaría la trayectoria 3. Entonces tenemos bueno, entonces tendríamos que a punto de L3, bueno, el campo vectorial es el mismo, el diferencial de longitud es el mismo, por lo que el resultado del producto punto sería el mismo que hicimos para el de la trayectoria 1. Entonces nos quedaría integral de ρ coseno de phi de ρ más la integral de z seno de phi de z en dirección a sub z.
Bueno, z sigue siendo 0, por lo que toda esta expresión es 0. Nos queda esta integral de coseno de phi por d rho. Entonces veamos los límites. Entonces, como estamos siguiendo la trayectoria, en la trayectoria 1 partimos de 0 hasta 2, seguimos caminando por el arco de circunferencia y ahora nos vamos por esta línea recta. Entonces rho iría desde 2 hasta 0. Phi tendría o valdría 60 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que rho iría de 2 a 0. Coseno, aquí podemos sacarlo como constante. Coseno de pi tercios, que multiplica la integral de rho de 2 a 0. Bueno, esto nos daría coseno de pi tercios es un medio que va a multiplicar a esto sería 0 menos, bueno, que va a multiplicar, vamos a hacerlo bien, rho cuadrado sobre 2 de 2 a 0. Esto sería un medio. Esto sería 0 menos 2 por 2, 4 sobre 2, 2. Y tendríamos que en la trayectoria 3 a punto de L sería menos 1. Entonces ya tenemos el valor de la circulación en las tres trayectorias. Habíamos planteado acá que la circulación era la suma de las tres trayectorias. Entonces, en la primera nos dio 2, en la segunda nos dio 0 y en la última nos dio menos 1. Por lo que la circulación total sería igual a 1. Y ahí hallamos la circulación del campo A través de esta trayectoria cerrada. Vamos a continuar con el siguiente caso, en donde el integrando se mezcla con un campo vectorial. Y es la integral de superficie. Entonces lo mismo, tenemos un campo vectorial A en el espacio y las líneas de ese campo vectorial atraviesan una superficie. Entonces nosotros podemos cuantificar el flujo del campo A que atraviesa dicha superficie. Entonces la integral de superficie se conoce como el flujo del campo A través de la superficie, a través del ds. Y esta sería la expresión. Esta sería la expresión del flujo. ¿Sí? Bueno, como el campo A no tiene no tiene unidades, entonces serían unidades de flujo.
Pero por ejemplo, ya cuando entremos a campos electroestáticos o magnetoestáticos, esto se va a convertir en flujo eléctrico o en flujo magnético. ¿Sí? Entonces es el mismo procedimiento. Tenemos, nos dan el campo vectorial A. Debemos identificar la superficie que atraviesan las líneas de campo, realizar el producto punto y resolver la integral de superficie. Y el último caso es la integral de volumen. En este caso ya no estamos hablando de un campo vectorial que se encuentra en el integrando. Estamos hablando de un campo escalar que se multiplica al diferencial de volumen. Entonces, dependiendo de la naturaleza física de ese campo escalar, vamos a tener, por ejemplo, densidades volumétricas de carga. En el caso de los campos electrostáticos. Para terminar el tema de esta clase, vamos a realizar otro ejemplo relacionado con, en este caso, con el concepto de integral de superficie. Tenemos el ejercicio 3.7 de la SADICO. Nos piden determinar el flujo del campo vectorial D sobre la superficie cerrada del cilindro que tiene dimensiones en Z de 0 a 1 y ρ igual a 4. Nos piden comprobar el teorema de la divergencia. Bueno, entonces la parte relacionada con el teorema de la divergencia no la vamos a hacer porque es el tema correspondiente a la siguiente clase. Por ahora solo vamos a calcular el flujo. Entonces, primero que todo tenemos que hacer una figura que nos represente el enunciado del problema. Entonces vamos a dibujar el cilindro. Bueno, aquí ya tenemos dibujado nuestro cilindro. Como les explicaba en la clase anterior de los sistemas de coordenadas, ustedes ubican su sistema de coordenadas donde más se les facilite. Como nos están planteando un cilindro, lo más adecuado sería colocar ese cilindro que tuviera como centro el eje Z, ¿sí? Porque así se van a facilitar todos los cálculos posteriores. Observen que nuestro enunciado no nos dice que está sobre el eje Z, nada de eso. Solamente nos dice las magnitudes de 0 a 1 y que tiene un radio ρ igual a 4. Entonces, acá nuestro cilindro en Z parte de Z igual a 0 hasta Z igual a 1. Y el radio ρ es igual a 4. Entonces, como nos están pidiendo el flujo de salida sería igual a la integral de d punto ds. Listo. Bueno. Entonces, resulta que ese campo D está de alguna manera contenido dentro del cilindro y puede salir por tres superficies: por la tapa del cilindro, por la base del cilindro o por el cuerpo del cilindro. ¿Sí? Entonces, esta integral que tenemos acá se nos va a transformar en tres integrales. Una para la superficie 1, que es la tapa de punto ds,
más la superficie 2, que es la base del cilindro, de punto DS, vamos a llamar DS1, DS2, más la superficie correspondiente al cuerpo del cilindro, de punto DS3. Entonces, para la superficie 1, que sería la tapa, si nosotros acá planteamos nuestro diferencial, vamos a borrar esto, sabemos que ya ρ igual a 4, vamos a borrar esto. Entonces aquí planteamos nuestro diferencial. Para formar la superficie de la tapa, pues nosotros desplazamos del eje Z hacia afuera ese diferencial, o sea, sería de ρ. Y luego, para formar lo que es la superficie circular, lo tendríamos que hacer girar en sentido antihorario en dφ. Entonces sería ρ de φ, teniendo en cuenta el coeficiente métrico. Entonces ds1 sería igual a ρ de φ de ρ. Ojo que aquí en la operación de flujo estamos haciendo la operación producto punto entre estas dos cantidades, por lo que tanto como el campo debe tener magnitud y dirección, el diferencial de superficie también debe tener dirección. Entonces, si nos acordamos, aquí tenemos φ, tenemos ρ, nos faltaría la otra dirección, que sería AZ. Entonces, ese AZ que nos falta sería el vector unitario. Y sería positivo porque la normal de la superficie apunta hacia el eje Z positivo. Bueno, aquí en el cilindro vamos a hacerla de una vez. El cuerpo del cilindro. Bueno, aquí para formar el cuerpo del cilindro, pues desplazamos hacia arriba y hacia abajo ese diferencial para formar una barra diferencial. Entonces el ds3 sería dz. Luego tenemos que ponerla a girar alrededor del eje z, o sea, ρ de φ. Y nos faltaría la otra coordenada, que sería ρ. Entonces ese sería el vector dirección. Entonces ds3 sería ρ de φ dz en la dirección ρ. Bueno, y el ds2, que corresponde a la base del cilindro, sería igual al ds1, ρ de φ de ρ, pero en este caso la normal está apuntando hacia el eje z negativo, por lo que acá sería menos a sub z. Entonces ya tenemos los tres diferenciales. Entonces, para la superficie 1 tendríamos que el flujo 1 sería D,
que es igual a rho coseno cuadrado en la dirección a su rho más z seno de phi en la dirección a su phi. Entonces, y acá iría el producto punto con el diferencial de S1. Rho por de phi por de rho en la dirección a sub z. Bueno, producto punto de vectores de dirección diferentes nos da 0. Entonces a su rho punto a sub z nos da 0, a su phi punto a sub z nos da 0, lo que significa que el flujo a través de la tapa del cilindro es 0. Para la superficie 2, entonces el flujo 2 sería igual a la integral de la superficie 2, tenemos el campo, más z seno de phi a su phi punto el diferencial de superficie de S2 de phi de rho en menos a sub z, lo mismo que para la superficie 1, el flujo es igual a 0. Entonces hasta el momento todo el flujo del campo vectorial D estaría saliendo por la superficie del cilindro. Entonces vamos a cuantificar cuánto es ese flujo. Entonces para la superficie 3, el flujo 3 sería igual a la integral de la superficie 3, rho cuadrado coseno cuadrado de phi en la dirección a su rho más z seno de phi en la dirección a su phi. Punto sería rho de phi de z en la dirección a su rho, el que habíamos calculado. Entonces luego de resolver el producto punto, vamos a tener que a su rho punto a su rho nos da 1, entonces nos quedaría rho al cubo coseno al cuadrado de phi por los diferenciales de phi de z. Los diferenciales me van a dar los límites. Como es un cilindro completo, entonces phi va de 0 a 2pi. Y z pues nos lo define el enunciado, iría de 0 a 1. Aquí en este caso rho sería constante, entonces lo podemos sacar de la integral.
y ρ es igual a 4, o sea, sería 4 al cubo. Que multiplica a coseno cuadrado de phi. Aquí podemos cambiar el orden de integración de z de phi. Z iría de 0 a 1 y phi de 0 a 2pi. Al integrar con respecto a z, entonces nos quedaría z evaluado entre 0 y 1, por lo que aquí tendríamos 4 al cubo nos daría 64 por 1, y acá iría la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de phi de phi. Entonces aquí tenemos una integral que podemos resolver con la calculadora. Entonces vamos a ingresar los valores para obtener el resultado. Tenemos que el resultado de la calculadora nos da pi, por lo que el flujo total de salida sería 64 pi. Entonces, bueno, aquí vemos el resultado, 64 pi. No tiene unidades porque en la definición del vector, del campo vectorial, no nos dan unidades. Ya cuando, por ejemplo, estemos en campos eléctricos, este vector pues podría tener unidades de voltios sobre metro, y al integrar lo que tendríamos sería 64 pi coulomb, que serían las unidades de flujo eléctrico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo recordemos el concepto: mientras no nos den unidades, entonces nuestra respuesta va a ir sin unidades. Esto sería el flujo de salida del campo vectorial D. Bueno, aquí termina la clase. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a aclarar dudas y a realizar algunos ejercicios. Hasta la próxima.